Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles de nueva cuenta. Soy Yudiel Ramos y bienvenidas, bienvenidos a una transmisión más en vivo de este podcast en su episodio Sí. número 14. 14. 15. No, no sé, la verdad. 14 o 15, ahorita se los resuelvo. Estamos en vivo. Hoy sí me atrasé un montón. Estás multado, Judiel. Estoy multadísimo. Vas a invitar la cena, güey. Ay, está bueno, voy a invitar la cena. ¿Qué será bueno? Hoy estoy de fat, no de fit. Puede ser hamburguesa o ¿Hamburguesas o pizzas? ¿Qué será? Pizza ya comí un montón esta semana. pizza. Entonces hamburguesa. Una hamburguesa triple con queso estaría muy chido. En el episodio 15, son las 8:20 para que vean que sí estamos en vivo y me da mucho gusto saludarles. Ya una semana, qué rápido, una semana. Se van muy rápido los días ahora que sí hay trabajo. Ahora que las cosas comienzan a volver poco a poco a la normalidad, entre comillas. En realidad no es a la normalidad, ¿verdad? ¿Qué es lo normal hoy en día? Más bien, ahora que la gente comienza a salir ya con mayor frecuencia a la calle y que muchas de las cosas ya se están retomando, pues hay más tráfico, hay más cosas y digo, no, parece que me estoy justificando porque llegué tarde, pero no, o sea, me refiero a que empezamos a tener más interacciones, más situaciones que resolver, Más tardanza. más tardanza, más tráfico, más policías al acecho. Entonces, vayan con cuidado si están manejando porque están viendo este live. Digo, no lo quiten, nada más déjalo ya a un lado, escuchen, pero no se distraigan. Y quédense conmigo en la próxima hora, en los próximos minutos, porque voy a platicar con ustedes de un tema muy interesante. Hoy, aquellas personas a las que les gusta discutir, pues vamos a aprender, vamos a tratar de averiguar cómo discutir con mayor éxito. Aprendiendo a discutir con éxito, aprende a tomar en cuenta otros elementos durante la discusión para que al aprender a relacionarte con esos elementos de una forma distinta puedas tener más éxito después de una discusión. De hecho, para que una discusión pueda llegar a ser exitosa, creo que muchas veces las discusiones no son exitosas y cuando no son exitosas se vuelven peleas. ¿No? Las discusiones no exitosas se convierten en peleas. Y entonces, ¿cuáles son esos elementos o cuáles son esas ideas que hay que tomar en cuenta para poder discutir exitosamente? Eso es de lo que hoy quiero platicar con ustedes. Y les doy la bienvenida a quienes ya se están conectando. Gracias por hacerlo, gracias por dejar siempre un mensajito. Me hacen sentir muy feliz, muy contento de estar aquí con ustedes, me hacen sentir muy bien recibido y hace que me encante más y más y más cada jueves venir a platicar con ustedes. Ayer tenía a unos clientes en terapia que me platicaban que habían decidido llegar al consultorio a partir de uno de los episodios que vieron aquí hace unas semanas, la importancia de romperse, ¿no? Y tomaron esto de romperse como algo importante y no como una desgracia. Entonces, en el momento en el que se miraron rotos, decidieron que era buen momento comenzar con un proceso de reconstrucción para hacerse más fuertes. Y bueno, espero que este tema, al igual que a ellos y pero seguramente a otras personas también, así en otro momento les ha sido de utilidad estos episodios, espero que este sea igualmente de utilidad. Y le doy la bienvenida a Ana Karen Burgos, que ya está conectada en la transmisión. Voy a esperar a que terminen de unirse para que puedan escuchar por completo lo que hoy estoy compartiendo con ustedes. Saludos y linda noche. Muchas gracias, Ana Karen, también para ti. Que tengas una linda noche. Gerardo Basulto, muy buenas noches, Yudiel. Buenas noches, Gerardo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. A Negrita Loría, buenas noches, Yudo, saludos. A Laura Alejandrina, saludos, Yudo. Y Doña Rosalba dice que va a dar las hamburguesas terminando el podcast. Así que no se vaya a arrepentir, por favor. Ahí está, firme aquí, por favor, firme digitalmente con su mano en el celular. Seguramente está viendo su transmisión desde el celular. Fírmelo. Y bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto acompañarles. También le mando un saludo a Verónica Acevedo. Buenas noches. Cuando falta un episodio, siento mi semana incompleta, aunque lo veo después. Ay, qué linda, muchas gracias. Es lo bueno, ¿verdad? Que los puedes mirar después. Si no los encuentras ahí en el Face, te puedes ir al YouTube, ahí los puedes mirar también. Y a Mari Leal, le mandamos también un besote. Muchas gracias por conectarse. Así que, sin más, ni tanto preámbulo, porque no nos hace bien, ¿no?
tanto aperitivo, no, ¿qué sería? Tanta entrada nos quita el hambre, ¿verdad? Para el plato fuerte. Así que vamos del snack al plato fuerte. Directamente el tema de esta noche entonces se titula Aprendiendo a discutir con éxito. ¿Qué pensaría Albert Einstein de esta frase? ¿Qué pensaría Albert Einstein sobre discutir? ¿No? En general, ¿qué pensarían estos grandes filósofos y pensadores de la era humana? ¿Qué pensarían sobre lo que es una discusión? ¿Tú qué piensas sobre una discusión? Conviértete en uno de estos grandes pensadores. Vamos a convertirnos en filósofos esta noche y a tratar de entender que las discusiones son importantes, que son necesarias, que son útiles siempre y cuando sepamos manejarlas. Partiendo de la idea de que si una discusión no es exitosa, se convierte en una pelea. Y partiendo de la idea de que hay ciertos elementos que vuelven a una discusión una discusión y no una pelea. Discutir es precisamente importante porque es la manera en la que nosotros dejamos entrever qué es lo que pensamos, cuáles son nuestras creencias, nuestras expectativas, lo que esperamos, pero también eso que no esperamos que suceda. Nuestras inconformidades, por ejemplo. Una discusión es esto que nos ayuda a diseñar y a trastocar nuestras relaciones en busca de que sean más benéficas para nuestra vida, para que nos hagan sentir mejor, para poder habitar en ellas con mayor tranquilidad y bienestar. Entonces las discusiones serán este punto o encuentro con otras personas en donde nosotros dejaremos claras, o en la medida de lo posible, ¿verdad? Dependiendo de cuánta habilidad tengamos de comunicarnos, en donde dejaremos claras nuestras ideas y sobre todo nuestras necesidades. Y me gusta mucho hablar de estas palabras, de esta en específico, de una necesidad, porque a veces lo que para muchos es un capricho, ¿no? Para otros es una necesidad. De hecho, creo que tenemos necesidades de diferentes tipos que a veces no sabemos identificar muy bien y que al no identificar que es una necesidad y mal entenderla como cualquier otra cosa, podríamos restarle importancia. Nuestras necesidades son importantes y es importante entender que nuestra tendencia humana es a cubrir estas necesidades. Y la discusión muchas veces se da cuando nuestras necesidades se ven vulneradas, cuando nuestras necesidades se ven aplastadas, controladas, sometidas, incompletas, insatisfechas, etc. Así que discutir nos ayudará a definir las necesidades actuales que tenemos en nuestra vida y aprender a resolverlas, aprender a atenderlas, y esto se da en el seno de la relación con otras personas. Es dificilísimo que por cuenta propia resolvamos todas nuestras necesidades o todas en su totalidad. De hecho, creo que no podemos resolver todas las necesidades porque van saliendo nuevas todo el tiempo nos enfrentamos a nuevas necesidades porque todo el tiempo vamos cambiando, aunque pensamos que no, es así, es un hecho que cambio y transformación son dos cosas inevitables en la vida y que cuando entendemos que esto es inevitable, podemos comprender entonces que nuevas necesidades llegarán a nuestra vida y que necesitan ser resueltas. A veces en esas relaciones en las que estamos no podemos encontrar un lugar para satisfacer esas necesidades y al quedar insatisfechas o inconclusas, despierta en nosotros una crisis, un caos y que nos lleva al enojo, ¿no? En muchas ocasiones a la inconformidad, al dolor, a la tristeza, a la frustración, etc. Todas estas emociones que luego no nos permiten relacionarnos bien con las demás personas y que dificultan también el proceso de comunicar nuestras necesidades. El enojo, la frustración, la tristeza y el dolor, entre otras cosas, nos impiden comunicar con toda claridad y asertividad lo que estamos pensando y sintiendo. Y de hecho creo que a veces el no tener tan bien claro qué sentimos o qué es lo que estamos pensando también dificulta el proceso de comunicarnos con otras personas, por lo que discutir podría llevarnos a pelear, por no tener claro precisamente lo que estamos buscando en esta discusión. Así que en vísperas de aprender a discutir con mayor éxito, les quiero compartir 5 ideas que espero puedan ser útiles para ustedes y que les puedan llevar a tener discusiones de mayor éxito en sus relaciones en general. Así que vamos a comenzar con el punto número 1. Oigan, ¿ustedes se acuerdan cuando Adal Ramones hacía los 5 puntos de otro rollo con Rudy, el baterista? Bueno, pues hagan de cuenta que vamos a hacer eso. Vamos a empezar con el punto número 1 para aprender a discutir con mayor éxito. Y ese punto número 1 es Rudy, Rudy, Rudy. No perder de vista el objetivo por el cual estamos discutiendo.
O sea, no lo quites de tu mente. No se te olvide durante la discusión que la discusión es una conversación, ¿no? La discusión es conversar con un fin muy específico, con un objetivo que debería estar muy claro, y que si no lo tienes, hay que definir primero cuál es la intención con la que vamos a conversar. Vamos a conversar para que yo te explique lo que siento, vamos a conversar para que yo escuche lo que pasa contigo, o para que ambos compartamos qué sucede con nosotros, con nosotres. Vamos a conversar o a discutir con la intención de llegar a un acuerdo. Vamos a discutir con la intención de tomar una decisión difícil. Vamos a discutir con la idea de negociar un punto. ¿A dónde queremos llegar cuando discutimos? Y es interesante, ¿no?, que cuando de nuestro tablero del juego quitamos el objetivo, se nos hace muy difícil entonces poder conversar con éxito y poder incluso llegar a la pelea. Porque a veces, en busca de llegar a ese objetivo que no está tan claro, que a veces solamente pensamos que el objetivo es sentirnos bien, ¿no? Claro, podría ser el bien último, pero ¿qué hay debajo de sentirse bien? ¿Qué necesitas decir para sentirte bien? ¿Qué necesitas hacer para sentirte bien? ¿Y qué necesitas compartir con la otra persona para construir este bienestar en tu vida? El objetivo puede estar más claro después de conversar con otras personas acerca de lo que sientes. A veces es buena idea, es una buena recomendación, a veces funciona, conversar de esto que te está causando un conflicto con otra persona que no sea esa persona con la que estás teniendo el conflicto, interno o externo, implícito o explícito, ¿no? Lo sepa la otra persona o no sepa que estás teniendo un conflicto con ella. Es importante que lo converses con alguien más para que puedas ir filtrando tus ideas. Es como hacer una lluvia de ideas. A veces no tenemos tan claro lo que está pasándonos, cómo estamos sintiéndonos. Entonces es bueno depositar a veces todo esto en alguien, en una conversación, para que tú vayas escuchando lo que dices. Muchas veces después de hablar lo que dices, te quedas como, ¿qué estupidez estoy diciendo? Ni siquiera es lo que quiero decir, ni siquiera es lo que estoy pensando, ni siquiera es lo que estoy sintiendo, pero entonces, ¿qué estoy sintiendo? Si no es esto, entonces, ¿qué es? Y cuando puedes llegar a ese punto en tu vida, entonces, en donde determinas que quizá no tienes claro lo que estás haciendo, ese es un buen momento para hacer una pausa, ¿no? Hacer una pausa y reflexionar, ok, a ver, espérate, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a determinar cuál es la intención y el objetivo de dialogar o de discutir con la persona o las personas. Y los objetivos pueden ser muchos, ¿no? Te acabo de compartir algunos. Exponer mis puntos de vista, manifestar mi inconformidad, llegar a un acuerdo, tomar una decisión, en fin, lo que se te pueda ocurrir. Incluso se me ocurre ahora preguntarles cuáles creen que pueden ser algunos objetivos importantes a identificar y tener claros durante una discusión. ¿Qué es lo más común que intentamos hacer cuando discutimos con alguien? Y aquí creo que sería importante mencionar que mucha gente mira la discusión como algo negativo, como la discusión es pelear. Entonces, no peleemos, no está bien pelear, no deberíamos de hacerlo porque hay amor, porque nos queremos, porque somos familia, porque somos amigos o por lo que sea. Y la discusión no es pelear, ¿no? Pelear es la imposición de mis puntos de vista y el sometimiento en donde una de las dos personas tiene que ganar, ¿no? Esa es la pelea. Incluso en donde si hay un empate, ninguna de las personas queda satisfecha. Muchas veces era como, yo quería ganar. Entonces, las peleas no necesariamente son iguales a las discusiones. En una discusión, la intención, creo yo, es desde mi punto de vista, no sé ustedes qué piensen, pero una discusión debería de tener la intención de construir una relación de ganar-ganar, en donde yo gano, pero tú también ganas. No en donde yo gano y tú pierdes. No en donde tú ganas y yo pierdo. No en donde los dos o las dos perdemos, sino en la relación en donde tú y yo podamos ganar al mismo tiempo, en donde esto pueda ser posible y la discusión nos puede alcanzar a este punto. Entonces, discutir será importante para poder construir una relación en donde ambas personas ganemos, desde el simple hecho de poder compartir lo que estamos pensando y sintiendo en ese momento y no tener que callarlo, ocultarlo o reprimirlo. Esa es la discusión, la oportunidad de abrir el baúl, la caja de Pandora y que salga lo que tenga que salir, siempre y cuando sepamos muy bien, ¿no? Pues gestionar nuestras emociones durante la discusión y también comprender que una discusión necesita como una agenda, ¿no? Una agenda que es flexible. ¿Qué sería esto de la agenda flexible?
tener ciertos puntos a tratar o a abordar durante esta discusión o esta conversación para tratar de no salirnos de esta agenda. Es flexible porque si en el momento se presenta otro punto que sería importante conversar, lo podemos traer a la conversación, lo podemos poner sobre la mesa y compartirlo y conversar acerca de ello. Pero que si ese punto es contrario a lo que estamos intentando conversar o puede abrirnos una conversación mucho más extensa que nos desvíe de la original, probablemente sea mejor idea poner esa discusión en otro momento, en otra conversación, en otro día, ¿no? Y concentrarnos en este momento en lo que es importante resolver, en esta agenda. Es como no querer hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Es como querer planchar, lavar, bañarte, maquillarte y vestirte al mismo tiempo. Y es difícil, no podemos hacer muchas cosas simultáneamente porque cada cosa tiene su propia importancia. Y hacer muchas cosas al mismo tiempo es restarle la importancia a todas y no dársela a ninguna. En la intención de darle importancia a todo. Y es dificilísimo darle importancia a todo, hay que ir paso a paso. La discusión nos ayuda a priorizar también, qué es lo más importante a tratar y a resolver en nuestra relación antes que todo lo demás. Probablemente haya una lista de 10, 20, 50 o 1000 cosas, ¿no? Pero de esas 1000 cosas, ¿cuál es la que está hasta arriba? ¿Qué es lo que más conflicto nos causa? Y no siempre lo que a ti te causa más conflicto es lo mismo que me causa conflicto a mí. A lo mejor tu lugar número 1 de cosas o tu top 10, ¿no? Tu top 5 de cosas que te causan conflicto en la relación conmigo no es el mismo top 5 que yo tengo. Entonces es importante incluso en la discusión comparar o cotejar nuestras agendas y darnos cuenta de qué es lo importante para ti, pero también de qué es lo importante para mí. Y a veces no es a partir sino de la discusión que esto se logra. Porque pues cuando todo está bien, aceptamos lo que sea, ¿no? Es como somos amables, cedemos, negociamos sin problema, es como, sí, hombre, lo que quieras. Pero cuando las cosas ya no están tan bien, comenzamos a tener menos flexibilidad, ¿no? en esto y comienzan las discusiones como algo necesario, como una negociación, y si no sabemos negociar con nuestras ideas entonces, y nuestras necesidades, tampoco sabremos cómo llegar a un acuerdo y por supuesto cómo tener conversaciones de éxito que nos lleven a resolver nuestros dilemas. Así que no perder de vista el objetivo de nuestro encuentro o de nuestra discusión es el punto 1 de estas ideas que traigo hoy para aprender a discutir con mayor éxito. ¿Les ha pasado que de repente es como, tenemos que hablar de esto? O sea, no puede ser posible, ¿no?, que yo siempre tenga que hacer la limpieza de la casa, ¿sí? Y que tú llegues bien mona, bien mono, y cuando yo ya hice todo, y porque yo paso más tiempo en casa, pienses que yo soy la única persona responsable de la limpieza. No, vamos a sentarnos a delegar nuestras responsabilidades. Y de repente en ese punto de esa discusión en donde lo importante parecería ser delegar las responsabilidades o debatir de quién es cada responsabilidad, o debatir por qué siento que no estás teniendo tu responsabilidad y que todo está cayendo en mí, pues muchas veces empezamos a traer cosas del pasado o cosas del futuro, cosas que no han ocurrido pero que también nos causan conflicto y ahí están presentes, latentes, y que también nos hacen desviarnos, ¿no?, por la tangente. Es como vas por la carretera y tú sabes que el camino es recto y de repente es como, ay, aquí hay una desviación y si llego más rápido por aquí. O a veces no te das cuenta y tomas la desviación y llegas a un punto distinto al que querías llegar. Entonces, no perder de vista el objetivo es no traer cosas del pasado a lo que hoy estamos discutiendo, es tener una agenda clara para determinar cuáles son mis prioridades, aunque no puedo eliminar u omitir que tú también tienes tus prioridades, y acá entonces comienza la discusión de lo que tú piensas que es más importante y de lo que yo pienso que es más importante para resolver, ¿cómo vamos a determinar qué es lo más importante para ambos o para ambas? Ese sería el primer objetivo, no perder de vista lo que ambas personas buscamos. O un grupo de personas, no solamente las discusiones se dan entre dos personas, a veces se dan entre grupos bastante grandes de personas. Bien, saludos a Paola Ariadna, que dice, saludos, necesito discutir cuando no esté enojada. Eso es muy importante. El enojo no... el enojo muchas veces intenta someter a la otra persona. A veces con la mejor de las intenciones, ¿verdad? Es como, necesito hacerte ver, porque así lo necesito, no me importa lo que tú quieras. Yo necesito hacerte ver que estás equivocada. Es como, te estoy sometiendo, en donde yo someto mi verdad y mi razón a la tuya. Entonces, el enojo muchas veces lo hace sin darse cuenta, somete a las personas
en su intención de ser comprendido, ¿no? El enojo quiere ser comprendido, quiere ser escuchado, quiere decir por qué está ahí y qué es lo que busca, qué es importante para él, pero muchas veces no lo hace de la forma más amable o asertiva, ¿no? Sino que impone o somete a otras emociones, a otras personas, las somete para que le comprendan, ¿no? O en esta intención de comprender. Al enojo. Digo, esta es una idea muy mía, no sé ustedes qué piensen, no sé otras personas qué pensarán, pero el enojo es difícil en determinados momentos de traer a la discusión porque somete. Sin embargo, a veces el mismo enojo durante una discusión es necesario porque nos da fuerza y valor, ¿no? ¿Cómo se dice? Envalentona. No me acuerdo cómo se dice, pero nos da valor, ¿no? Nos fortalece para poder decir cosas que en otro momento sería muy difícil de decir. Nos fortalece para hablar cuando generalmente preferimos quedarnos callados para no causar un conflicto, para no herir susceptibilidades, por temor a la reacción de las otras personas, por no querer lastimarles, entonces nos sacrificamos, ¿verdad? A veces no saber cómo expresar el enojo de una manera oportuna y asertiva también hace que se apodere de nosotros esa emoción y la otra persona ya no logra recibir el mensaje de lo que estamos diciendo, sino únicamente se siente agredida por el enojo. Entonces se protege, se cierra y ya no te escucha. Así que el enojo, claro, es importante quitarlo de nuestra relación, sobre todo cuando no nos permite ser claros y asertivos. Muchas gracias, Paola. Fanny Guadalupe dice, buenas noches, mi Yudo. Muchas gracias, también saludos para ti. Ame Luna, hola, me gusta escucharte y tus temas también. Muchas gracias, te mando un besote. Gio Tique, buenas noches, saludos, Yudo. Muchas gracias. Gracias por sus saludos, qué lindas y lindos. Laura Alejandrina dice, yo no puedo discutir sin llorar. Trátese de cualquier tema. Y eso sé que para nada está bien. Necesitaba este tema. Muchas gracias, sí. Organicemos una posada a Yudiel, dice Verónica Acevedo. Por favor, organícenla e invítenme. Yo estoy más puesto que un calcetín cuando hay frío. Y saludos también a Elena, que dice, saludos Yudiel, un gusto volver a escucharte y verte. Muchas gracias, qué linda. Y Carolina Urtecho nos dice, hola Yudo, saludos, muchas gracias. Dianita Cano de mi corazón, hermosa, preciosa, chula. Yo igual te invito a cenar. Muchas gracias, oye, aceptadísimo yo hoy. Bueno, hoy estoy que si le aceptara a todas y a todos, yo engordaría, no podría salir de la puerta del estudio. En vez de multado, me están premiando por haber llegado tarde. Qué bonito, es lo bonito. Eso pasa cuando hay cariño, ¿ah? Qué linduras de personas. Aquí hay cosas interesantes. Esto de no poder discutir sin llorar está padrísimo. Digo, es difícil, ¿no? A mí me pasó mucho tiempo, muchos años de mi vida, y tengo algunas ideas que me va a recordar Odalí más adelante que no se me escapen porque creo que sí es importante, que a veces no discutimos porque sentimos que no nos podemos controlar, principalmente el llanto, ¿no? Hay personas que se frustran tanto y que no tienen estas habilidades para comunicarse que cuando tienen la palabra, el uso de la palabra, es como no saben qué hacer con ella y escupen todo el llanto y es como normal. A veces hay tanta represión, hay tanto silencio, hay tantas cosas que nos hemos guardado por no saber discutir y es que no sabemos discutir porque muchas veces la represión no ha venido nada más como una autorrepresión, sino que a veces la represión la aprendemos de otras personas que nos han reprimido. A lo mejor nuestros padres, nuestros hermanos mayores, nuestras tías, nuestros abuelos, que generalmente son los entornos principalmente, ¿no? Donde aprendemos a ser reprimidos. Yo viví muy reprimido muchas veces, ¿no? Y sin la peor de las intenciones por parte de mi familia. Mi padre y mi madre siempre reprimieron mis emociones. Era como, tienes que ser fuerte y no tienes motivos para llorar y lo tienes todo en la vida, hay personas que no tienen nada, entonces además de sentirme triste ahora me sentía culpable, ¿verdad? Y eso te reprime, pues dices, pues sí, ¿verdad? No debería de estarme quejando y hasta vergüenza te da compartir muchas veces lo que piensas. Entonces, cuando te encuentras en la vida con otras personas a quienes intentas decirles lo que piensas, pues se duele esto muy difícil, se vuelve muy complicado porque no estás acostumbrada o acostumbrado a decir lo que sientes o lo que piensas o a negociar con otras personas acerca de lo que es importante para ti, porque aprendiste casi a entender que lo tuyo no es igualmente importante. Vamos con el segundo punto, la empatía como un puente de encuentro. La empatía como un puente de encuentro. Qué difícil es encontrar a gente empática.
La empatía para mí es una forma de respeto, una forma de escuchar activamente a la otra persona. Para mí la empatía es una conexión, un vínculo emocional que sostienes con alguien que te importa. Es una manera de ser responsable en tus relaciones. La empatía es claramente, como creo que muchos sabemos, ponernos en los zapatos de otras personas, sabiendo que no son tuyos, ¿no? Y que no te los vas a llevar puestos, pero que a veces es importante caminar con ellos un tramo del camino para entender qué se siente estar en estos zapatos y tratar solo de comprender a la otra persona. Y en el intento de comprenderle es donde construimos el puente. A veces logramos entender a la persona. Ah, ok, por eso me lo estabas diciendo. Yo no lo veía de esa manera. Discúlpame, ¿no? Ahora ya lo entiendo, voy a tener más cuidado en lo que digo, en lo que hago, en lo que decido, en cómo te trato. Pero también a veces en el intento no lo logramos y es como, no te entiendo, no te entiendo, no me parece, no coincido contigo, no estoy de acuerdo, no veo las cosas como tú, pero no te juzgo, está bien, ¿no? Es como tú tienes tu forma de ver la vida, yo la mía, y quizá ambas formas de ver la vida y ambas formas de ser puedan ser igualmente válidas. Pero eso es la empatía, entender que las personas no tienen que ser como tú, que cada quien tiene su propia forma de ver la vida, de ser, de actuar, de comportarse, y que también es válida, que lo único válido no es lo que tú piensas y lo que tú quieres, ¿no? Sino lo que la otra persona también quiere y determina como importante para su vida. Entonces la empatía no es necesariamente aceptar la forma de vida y de ser de la otra persona y reemplazar la tuya o tu forma de ver la vida, sino la empatía es el intento de conectarte con la otra persona, en donde el intento es precisamente el puente o el lugar en donde lo construimos, y que independientemente de que alcancemos a llegar o a tocar el entendimiento y poder comprender a la otra persona, lo importante será que el puente esté trazado para que podamos ir de allá, de aquí para allá y de allá para acá, como estar en vínculo, como algo que nos fortalezca aún pensando diferente. Eso es la empatía. Y cuando discutimos es importante entenderlo, porque si yo no me miro empática o empático contigo, si yo no lo soy, pues me vuelvo tan egoísta en donde lo único que importa es lo que yo quiero, en donde lo único que importa es lo que yo necesito y lo que yo pienso y considero valioso, sometiendo a lo que tú piensas y creas que es valioso. Entonces la empatía será este puente que me permita primeramente escucharte para intentar entenderte, logrando entenderte en el mejor de los casos y por supuesto teniendo vínculos más asertivos y más funcionales. Bien. No siempre que hay empatía hay relaciones exitosas, creo yo. Puede haber empatía y aún así que no haya tanto éxito en nuestra relación o que no funcione del todo bien. Pero definitivamente en las relaciones en donde no hay empatía, de hecho creo que en donde no haya empatía es muy difícil que haya relaciones. Y diría esto, ¿no? A veces las relaciones se dan por naturaleza, es como entras a un trabajo, por ejemplo, y no eres nada empático con tus compañeras, compañeros, con tu jefe o con quien sea, y a veces te tienes que quedar allá porque pues, es un trabajo y necesitas el dinero. Entonces hay una relación que al no alimentas, que no te gusta, a lo mejor que no te hace bien, en donde no hay empatía, pero está la relación. Muy, muy vaga, muy empobrecida, muy raquítica, pero la hay, está allá. Sin embargo, cuando hay empatía, es dificilísimo pensar en que esa relación no esté mucho más sólida, mucho más fuerte. Y si deseamos solucionar muchas dificultades en nuestras relaciones, es necesario discutir empáticamente. Empáticamente como sabiendo que lo único importante no es lo que tú quieres, sino también lo que quiere la otra persona y que lo correcto no es nada más el cómo tú ves las cosas, sino también cómo las ve la otra persona. Así que no se nos olvide que la empatía es un puente, no es el fin último, no es el objetivo ser empáticos. Ser empáticos es necesario para alcanzar nuestros objetivos a la hora de discutir. Así que se los dejo pensando qué tan empáticas o empáticos son ustedes en general, qué tan empáticas o empáticos son cuando están discutiendo. Y fíjense cómo a veces cuando estamos enojados o enojadas o inconformes, es difícil ser empáticos. También es importante entender que la empatía no puede estar presente todo el tiempo. Habrá cosas que no nos permitan ser empáticos porque no las entendemos, porque no las aceptamos o no las compartimos. Pero
el que no seamos empáticos en ciertas cosas no quiere decir que no podamos ser empáticos en otras. Y que tampoco es una obligación ser empáticos con todas las personas del mundo. Hay personas con las que no nos interesa tener una relación y es igualmente válido. No tienes que relacionarte con quien no quieras. La cuestión aquí está en el dilema cuando se presenta, ¿no? Y se presenta cuando queremos estar con alguien de una manera muchísimo más funcional y no podemos porque no hay empatía, de su parte o de la nuestra, ¿no? Así que, ¿cómo funciona esto en ti? ¿Qué tan empática o empático eres? Curioso, dice Fanny, dato muy importante, yo soy empática con todo el mundo, pero todo el mundo no es nada empática o empático conmigo. Uf, a sobresalir. Híjole, bueno, con quiénes nos estamos juntando, ¿no? Cómo estamos construyendo también nuestras relaciones. A veces no podemos controlar cómo es la gente, pero sí podemos decidir si permanecer o alejarnos, y entiendo que es muy difícil, lo decía al inicio, encontrarnos con personas empáticas, pero creo que las hay. Y que también he encontrado que aunque mucha gente no es empática, cuando descubre que no lo es o descubre las dificultades en su vida por no ser empáticos, deciden serlo. Y no es como que decidan serlo, sino deciden trabajar en comenzar a entender qué es la empatía y en comenzar a construir empatía para su vida. No como una decisión, sino como una construcción, algo que no existe solo por querer que exista, sino algo que existe porque decidimos que exista y construimos eso que deseamos. Así que la construcción de la empatía la podríamos platicar en otro episodio. ¿Cómo construir empatía? Sería muy interesante. Arlene Bolio, saludos, Judiel. Sí, es feo sentirse así, dice. A veces uno no quiere discutir y no buscas las palabras para defenderte, y yo así me siento. Ando chipi. Ánimo, Arlene, te mando un besito. Hace todo tu derecho de sentirte triste, siéntete triste, pon música triste, llora si quieres, pero si después quieres dejar de sentirte así y no puedes, convérsalo con alguien o mira otros capítulos de estos podcasts que te puedan ayudar, o ve a verme al consultorio, platica con un amigo o con alguien con quien tú creas que te pueda ser de utilidad. Buenas noches, gusto saludarte, dice Rosana Medina, muchas gracias, besitos. Y Ana Karen dice, esa es la verdad. Saludos, muchas gracias. Ok, vamos con el siguiente punto. Dice así, en el tercer punto, la empatía es el segundo, pero el tercero es: los acuerdos en una discusión son necesarios. A veces pensamos que los acuerdos nos van a ayudar a no discutir, nunca, pero esto no es así. Recuerden, los acuerdos, cuando no se respetan y no se cumplen, generalmente nos llevan a la pelea, no a la discusión. Muchas veces es la discusión la que nos lleva a los acuerdos, a poder generarlos, para que las discusiones no se vuelvan peleas en el futuro. A veces incluso tiene que haber primero una pelea antes que una discusión, pero no es necesario pelear. Claro, estoy hablando desde el sentido más coloquial de lo que significa una pelea. Bien, estoy hablando no de los golpes, ¿verdad? Sino pelea como el punto en donde muchas veces intento someter sin darme cuenta a la voluntad, las ideas o las creencias de otra persona. Así que, bueno, pues hay que tener muy en cuenta que los acuerdos son importantes en una discusión, y les voy a decir brevemente por qué. Ahí les va, me voy a echar un shot, pero no crean que es whisky, no, si fuera whisky estaría amarillo, ¿eh? No crean que es vodka de tamarindo, es agüita de piña. Se cansa mi pobre gargantita. Ok, los acuerdos son importantes para discutir. ¿Por qué? Para que no se desborde la discusión, precisamente. En general, yo diría que no nada más son importantes para discutir. Diría en general que los acuerdos son importantes para conversar también, para tener una mejor comunicación, una comunicación más asertiva. Bien, estos acuerdos pueden ser de muchos tipos. Por ejemplo, ¿en qué momentos deberíamos de conversar sobre lo que no nos está funcionando y en qué momentos no conversar porque no es el mejor momento? A veces estamos enojados, muy enojados. A veces es el enojo bueno porque nos ayuda a sacar lo que tanto hemos estado callando, pero a veces el enojo nos ensimisma y no nos permite ser como empáticos, ¿no? Nos vuelve muy egoístas. Entonces quizá ese no es un buen momento para conversar. El acuerdo sería
poder conversar para resolver de una mejor manera o poder discutir para resolver de una manera esto que sucede en un momento que sea oportuno. Entonces, ese podría ser un acuerdo. Otro acuerdo podría ser no mencionar determinados eventos que han sucedido antes, como por ejemplo, oye, pero no me termines sacando la retafila de cosas que ya te hice antes porque ya te pedí disculpas, porque ya reconocí mis errores y porque ya aceptaste mis disculpas y porque quedamos en que íbamos a dar la vuelta a la página, ¿no? Entonces, si decides perdonar, haz el esfuerzo por hacerlo y por continuar en ello, y ese podría también ser un acuerdo, ¿no? Un acuerdo también podría ser como no utilizar palabras altisonantes, a veces nos hacen sentir muy agredidos o agredidas, y nos cierra para protegernos de la agresión, entonces no nos permite fluir en el diálogo. Otro acuerdo podría ser no involucrar a terceras personas en nuestras discusiones también, ¿bien? Porque esto pues hace muchas veces que la discusión también se vaya por otro lado o que se incluyan puntos de vista que no nos ayuden en esto. O al revés, a lo mejor un acuerdo sería que cuando no estemos encontrando una solución en la discusión, podamos incluir a otra persona como intermediaria o si no bien intermediaria, una mediadora o un conciliador que nos pueda ayudar a darnos cuenta de qué cosas no vemos y que pueden ser importantes, de qué cosas no nos estamos dando cuenta. Y este es el ejemplo clarísimo de por qué mucha gente va a terapia. Llegan en el momento en el que discutir ya no les está funcionando y les ha llevado a las peleas y las peleas les han llevado muchas veces a la agresión, incluso hasta la violencia. Entonces, en muchos casos el acuerdo es, y tengo muchos clientes en terapia y clientas, muchas parejas sobre todo en terapia, que han llegado al acuerdo de que van a discutir las cosas que están siendo difíciles discutir allá afuera en la presencia de su servidor, ¿no? Es como cada vez que hay algo que no estemos logrando resolver, vámonos con Yudiel y lo conversamos con él y no es como Yudiel lo va a resolver, sino Yudiel nos devuelve ciertas ideas que nos pueden ayudar a mirar otros panoramas que no habíamos visto o a mirar otras cosas desde otra forma que no se nos hubiera ocurrido, con la intención de poder tener más empatía y construir más puentes y mejorar nuestro vínculo o permitir discutir con mayor éxito. Entonces, los acuerdos en general son muy importantes. Así que, ¿cuáles son los acuerdos necesarios para sus discusiones? Y creo que estos acuerdos también se pueden ir fijando en función de discusiones pasadas, ¿no? Revisando cómo hemos discutido en el pasado con esas personas y mirando qué es lo que no funciona. Los acuerdos creo que están ahí principalmente para asegurarnos de que las cosas funcionen bien y para hacer que funcionen cuando han dejado de funcionar también. Como les decía, ¿no? Muchas veces en las relaciones al inicio todo está muy padre, todo es muy bonito, todo es color de rosa porque está iniciando la relación, no hay nada de desgaste, iniciamos con toda la energía del mundo y toda la alegría y la felicidad y el amor, pero son emociones que muchas veces se van viendo opacadas o se van bajando, ¿no?, en el tablero cuando otras nuevas emociones toman la posición de los primeros lugares. Es como antes estaba el amor, la felicidad, la flexibilidad, etcétera, y ahora está como el enojo, la frustración, la ira, ¿no?, el dolor, etcétera. Entonces, es importante tener acuerdos para poder tener discusiones exitosas también. Y si no tenemos claros los acuerdos que necesitamos para discutir exitosamente, involucren a alguien, principalmente o especialmente a una persona profesional en discusiones, ¿no?, que les pueda enseñar o acompañar a discutir de una manera diferente. No hablo de una manera correcta, ¿no? No sé si hay discusiones correctas, pero creo que hay discusiones exitosas y discusiones no exitosas. Así que los acuerdos son importantes. La siguiente idea, el punto número 4, es crear una palabra de seguridad, y esto también proviene muchas veces de los acuerdos. Tengo muchas personas conocidas, no nada más en terapia, en muchos sentidos, que han tenido como acuerdo crear estas palabras de seguridad. Una palabra de seguridad es esto que nosotros podemos decir en el momento en el que estamos discutiendo para hacerle saber a la otra persona que es momento de hacer un alto, ¿no? Es como, vamos a detener la discusión porque no nos está llevando a ningún lado. Nos estamos perdiendo del objetivo, no lo estamos logrando, estamos trayendo cosas que no nos están funcionando, ¿no?, como cosas del pasado, estamos rompiendo nuestros acuerdos que habíamos quedado, se deberían cumplir para poder funcionar en una discusión y tener éxito. Es decir,
la palabra de seguridad es como un freno de golpe, es el freno de mano. Estás yendo, bueno, iba a decir un ejemplo, pero es bastante peligroso, ¿verdad? Ir a exceso de velocidad y poner el freno de mano, lo único que va a hacer es que des volteretas. Pero bueno, en otra manera de ejemplificar esto, el freno de mano vendría a ser en mis ideas este punto de frenado total, ¿no? De 100 a 0. Así como hay vehículos que pueden agarrar de 0 a 100 kilómetros en 5 segundos, sería algo al revés. Detenernos en el momento justo y necesario para no continuar en una conversación que no nos está dando posibilidades, que no nos está ayudando a construir y que muchas veces, de hecho, lo que hace es deconstruir lo que había entre nosotros. Así que esta palabra de seguridad es necesaria como un acuerdo en una discusión para identificar el momento preciso de hacer esa pausa, ese tiempo fuera y poder retomar la conversación en otro momento. ¿Qué palabras pueden ser? Bueno, pueden ser las que ustedes quieran. Obviamente, si yo te digo gato, pues va a ser muy poco probable, ¿no?, que tenga impacto esa palabra en una discusión. Probablemente pueda ser un alto, pueda ser un basta, puede ser un cuidado, puede ser un alerta, puede ser un lo que sea, ¿no? Claro que si ponemos esa palabra de seguridad, un date cuenta o cosas así, puede ser muy agresivo, ¿verdad? Hay que saber elegir muy bien nuestras palabras. Palabras amables, palabras contundentes, palabras fuertes. Estoy pensando, ¿saben?, en estos señalamientos de tránsito que por la forma en la que son y cómo se ven, nos hacen voltear a verles y que causan un impacto y un efecto. Por ejemplo, un disco de alto. Tú ves un disco de alto y de entrada el color es rojo, ¿verdad? No es blanco, no es verde, no es, o sea, es rojo. Entonces, tiene toda la intención del mundo. El color rojo es un color muy impactante. Es un color muy dinámico, aunque muchas veces es un color agresivo, ¿verdad? Pero bueno, voy a esta idea de los colores en los señalamientos de tránsito como para ejemplificar estas palabras de seguridad en una conversación o en una discusión. Deben de ser lo suficientemente visibles, claras e impactantes para provocar este efecto de detenernos, ¿bien?, y evitar, bajando la velocidad, que podamos chocar o colisionar con la otra persona y que haya una pérdida total, ¿no?, en ese accidente. Así que las palabras de seguridad son también muy importantes para poder tener conversaciones exitosas. Y por último, la última idea que me gustaría compartir, pensando en cómo tener discusiones exitosas, es no olvidar ser oportunos y amables. Y ahorita voy con esto. Shot. Voy a terminar bien borracho de agua fría. No olviden ser oportunos y amables. Esto es muy importante porque la comunicación asertiva, que es esta que nos permite fluir en una conversación diciendo lo que se tiene que decir, en el momento en el que hay que decirlo, de una manera clara y sin rodeos, ¿no?, como el gato que se le da 3 vueltas a su cola antes de acostarse, o el perro que le da 3 vueltas a su cola antes de acostarse, ¿no? Hay que ser claros, directos, decírselo a la persona con quien estás teniendo la dificultad y no decírselo a tu mamá para que se lo diga a tu papá, porque tu papá se lo va a ir a decir a tu hermanito y entonces sí, tu hermanito va a saber lo que piensas. No, es como la asertividad es ir con tu hermanito y conversar con tu hermanito acerca de lo que está pasando, ¿no? Eso es ser claros, pero también es ser directos. Las indirectas no funcionan mucho en la asertividad, pero la amabilidad es algo fundamental. El ser oportunos habla un poquito como en los acuerdos cuando decía que hay momentos en donde se puede y debería de conversarse, pero momentos en donde no debería de conversarse porque no es el mejor momento. Esto es el ser oportunos. Oportuno es, hay que conversarlo ahora, porque luego se nos pasa, ya, se nos baja el enojo, no lo hablamos, no lo discutimos, y al no discutirlo vuelve a pasar una vez y otra y otra y otra y otra. Entonces, el ser oportunos muchas veces es hablarlo y no quedarte callado. Pero también podemos ser oportunos o pensar en serlo cuando estamos muy enojados y sabemos que enojados decimos pura babosada. Entonces yo sé que lo que te voy a decir ni siquiera es lo que te quiero decir y nada más te voy a herir porque estoy enojado o enojada. Entonces lo oportuno sería no conversarlo ahorita.
Conozco a mucha gente que en momentos de discusión prefiere darse la vuelta, salirse de su casa, irse a un parque, irse a comprar un cigarro al Oxxo, irse a tomar unas cervezas a un bar, salir con sus amigos, distraerse, ¿no? A veces solo, a veces con compañía, no importa, pero prefieren irse antes que seguir discutiendo. Mientras que la otra parte que se queda es como, pero ¿por qué me dejas aquí hablando como loca, no? ¿Por qué me dejas aquí como tonto? Y es como, tú te quedas con el enojo y la otra persona dice, no quiero discutir porque estoy muy enojada, y se va. Entonces, ¿qué sería lo oportuno? ¿Conversarlo ahora? ¿Conversarlo después? Yo creo que esto depende de cada relación, dependiendo de cada dificultad también. Es cierto que a veces el enojo nos ayuda a decir lo que en otro momento no diríamos. También es cierto que el enojo a veces nos hace decir cosas que no queremos decir. También es cierto que el enojo a veces nos hace decir cosas que sí queremos decir, pero de una forma que no nos funciona y terminamos lastimando y no cumplimos al final el objetivo de lo que queríamos. Es decir, el enojo funciona de muchas maneras. La cosa es qué tanto decides tú, qué función le das al enojo en tu vida, cómo lo utilizas a tu favor en la manera en la que te comunicas. Y quiero retomar este punto, ¿no? En donde hablaban hace ratito de que a veces es difícil discutir porque no puedes no llorar mientras estás discutiendo. A veces lloras por dolor, por tristeza, por inseguridad, por miedo, por frustración, por enojo, por ira, por muchas emociones, ¿no? No es que todas te hagan llorar, a lo mejor alguna en específico te está haciendo llorar. ¿Y qué tan clara tienes la emoción que te causa este llanto? Bien, a veces decimos, no puedo discutir sin llorar. Ok, ¿cuál es la emoción? ¿Qué se despierta en ti? ¿Qué sientes cuando quieres hablar y te pones a llorar? ¿Cómo definirías esa emoción? Porque hay que trabajar con ella, creo que sería buena idea trabajar con ella, para que esa emoción no te impida comunicar lo que necesitas y lo que es importante para ti, lo que estás sintiendo y también pensando. El enojo, entonces, regresando a esto, no nos permite muchas veces ser oportunos y a veces hay gente que sabe ser oportuna y sabe que con enojo no es bueno conversar y otras personas que simplemente evaden las discusiones, que esta es otra cosa, ¿no? No siempre evadir una discusión es ser oportuno. No siempre irme y dejarte hablando con la palabra en la boca, no siempre es tampoco muy oportuno, ¿no? No es como si yo dijera, bueno, voy a ser oportuno, así que quédate aquí hablando sola si quieres, yo no voy a discutir contigo, yo me voy. Cuando sea momento yo vengo, porque ahorita no es momento. No, no va por allá, sino el ser oportunos es incluso oportunamente también comunicar de una forma amable y sincera y no sé qué otra palabra utilizar, como hablar de una manera sensata, ¿no? Acerca de que no es momento para ti de discutir porque no te sientes en tu mejor momento para hacerlo, porque tus recursos no los tienes presentes, ahorita solamente estás que te carga el payaso. Entonces, hay que comunicarlo también, aún con enojo. Hay que poder ser asertivos en estos puntos y es cuando más asertivo creo deberíamos de aprender a ser, cuando estamos enojados, ¿no? O cuando estamos lastimados también. Entonces, el no olvidar ser oportunos es importante y la amabilidad igual. Hay gente que te dice las cosas en el momento, un momento que puede ser bueno. El ser oportunos también, antes de que se me vaya, muchas veces es no discutir en frente de otras personas, ¿no? Que a veces es como, no me importa quién está, yo exploto, me incendio y como una bomba que cae y a su alrededor deja destrucción, es como, no me importa en el momento y cuando se me baja el enojo, volteo y digo, ¿qué hice? ¿No? ¿Qué hice? Sí era lo que quería decir, pero ya lo hice enfrente de todos, no de la mejor manera, ya quedé en vergüenza, ¿no? Y a veces pues justificamos diciendo, ay, ¿para qué me importa lo que piensen los demás? Pero cierto es que si no es un momento oportuno de conversarlo, la otra persona no va a entender el mensaje. Lo único que con lo que se va a quedar es con lo agredido o agredida que se va a sentir. Y la amabilidad es igualmente importante por esto, porque la amabilidad nos permite comunicar asertivamente lo que sentimos y pensamos, aunque haya enojo. Podemos ser amables aún con enojo y quizás si no lo estamos logrando, si la amabilidad no se está dando porque estamos muy enojados, es por eso que resulta no oportuno hablar durante el enojo. Es como me voy a relajar, deja que se me pase, igual y no te digo que lo vamos a hablar en un año, pero igual y dame chance mañana, ahorita ya es noche. ¿Cuántas veces no has discutido hasta las 5 de la mañana? 6 de la mañana, o sea, empezó la discusión a las 10 de la noche, son las 5 o 6 de la mañana, 4 de la mañana y tú apenas te estás acostando a dormir y no terminaron en nada.
A veces sí terminaron, ¿verdad? Terminaban en un palenque, pero, y ya se reconciliaron, pero vuelve la discusión después. ¿Por qué? Pues porque no se resolvió, solamente desahogamos todo, nos tranquilizamos y eso hizo que la discusión parara, más no que se solucionara. Entonces, el ser amables es muy importante para que la otra persona pueda comprender qué es lo que le estás diciendo y qué es lo que estás esperando de ella y cómo esperas que se solucionen las cosas, para que no, evitar que se cierre y que ya no puedas cruzar en ese puente, ¿no? Es como cierra la frontera y evita que tú entres. Claro, también evita que ella o él salgan hacia ti. Así que la amabilidad es importante para mantener este puente como un mantenimiento al puente, evitar que se vayan cayendo las tablitas y que no puedas cruzar en algún momento, ¿no? Puede no haber una tablita y puedas saltar en el puente, como esos puentes colgando de las películas de montaña a montaña, ¿no? Ya están viejos, son 2 cuerdas y vienen unas tablitas, algo más o menos así. Hay que darle mantenimiento a nuestros vínculos, a estos puentes, y creo que solo lo podemos lograr siendo amables. Si no comunicamos de forma amable, lo que decimos muchas veces no se entiende. Y si no puedes ser amable en ese momento, busca el momento oportuno para poder decir lo que sientes siendo amable, siendo asertivo. Bien, estas son algunas ideas para aprender a discutir de manera exitosa y espero que les puedan ser útiles y que las puedan compartir con ustedes mismos o mismas en los momentos necesarios. Apunten estas ideas, ¿no? A lo mejor les puedan ir sirviendo. Y si tienen ustedes otras ideas que puedan servir para aprender a discutir con mayor éxito, no dejen de compartirlas conmigo en esta transmisión o por mensaje privado. En fin, espero que les puedan ser de muchísima ayuda. Mando los últimos saludos. Muchísimas gracias por comunicarse y conectarse conmigo. Dice Ale Basto, un gusto escucharte nuevamente, saludos, muchas gracias. No pueden faltar ustedes, siempre las voy a estar saludando porque siempre andan mandando mensajitos y son muy lindas y lindos. Ahora aplico la empatía mutua, nos dice Fanny Guadalupe. Dice, voy a confesar que me encanta escucharte, muchas gracias, qué linda. También saludos a Victoria Pech, que le manda saluditos a Oscar Pech, que supongo yo que va a ser su hermano. No dejen de etiquetar en esta transmisión a alguien a quien pueda serle de ayuda o compartirlo directamente con esta persona a quien le pueda ser de utilidad, y si es primeramente de utilidad para ustedes, me da muchísimo gusto. Y si sienten que no pueden solas o solos discutiendo o teniendo éxito en sus conversaciones o llegando a acuerdos para saber cómo discutir o en general para determinar el objetivo de sus discusiones o en general para comunicarse con otras personas sin llorar o sin enojarse o sin que el enojo se sobrepase, entonces les invito a que me acompañen en el consultorio. Espero que este espacio pueda ser útil para ustedes y para sus relaciones, en el sentido de poder encontrar maneras más asertivas y funcionales de vivir y de estar en relación con otros y otras. Así que, si necesitan ayuda, vayan a verme a terapia en el consultorio. Mi número es 99 91 20 66 44 y también pueden escanear este código QR desde la cámara de su celular y desde la cámara de WhatsApp. Y voy a regalar en este momento 2 sesiones de terapia para aquellas personas que decidan comenzar su proceso. Si se comunican en este momento a las 2 primeras personas que decidan o empezar o retomar su proceso si alguna vez ya habían ido conmigo a terapia, o bien si habían ido con otra terapeuta o terapeuta, uno o una terapeuta, perdón, o un psicólogo o psicóloga, o con quien sea, ¿no? Si es la primera vez que quieren venir a verme o retomar después de hace mucho tiempo que no lo hacen, vengan, yo les voy a obsequiar su primera sesión a las 2 primeras personas que se comuniquen en este momento conmigo al número de su pantalla y al código QR que está ahí enfrente de ustedes. Bien, pues yo les agradezco muchísimo por el favor de su presencia, de su sintonía, iba a decir, pero sí, me están sintonizando, ¿verdad? Me están sintonizando y espero que el próximo jueves pueda yo contar un día antes, no, estamos todavía 2 semanas, ¿verdad? De Navidad. 2 semanas, ya me estoy adelantando. Pero la próxima semana voy a tener una invitadaza. Todo Mérida, Yucatán la conoce, todo Yucatán en general, diría yo. Y estaré muy contento de recibir a... ¿La anuncio o no la anuncio? Que sea sorpresa. ¿La anunciamos? La próxima semana aquí en el estudio, Jennifer Ramos, la Nacha Rock, con quien tendremos una conversación seguramente de lo más linda y conmovedora. Porque ella es linda y conmovedora, siempre alegre y está crazy, me encanta. Así que próximo jueves, 8 de la noche, les espero con cómo mantener una buena actitud frente a la adversidad.
Soy Judiel Ramos, el gurú del amor, y espero que pueda yo contar con su presencia el próximo jueves a las 8. Gracias a Odal Jiménez en los controles técnicos. Hoy con mucha porra. Multado, pero con porra. Y a ustedes, y a Estudio 8 también por la facilitación de este espacio, pero sobre todo a ustedes por el favor de su sintonía. Nos vemos hasta el próximo jueves. Bonita noche. Adiós.